los jueves de día. Bueno, compañeros, compañeras, vamos a empezar el acto de la presentación de Barricadas de Papel. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Una vez más os vuelvo a hablar desde una bicefalia, por un lado como miembro de la FAL, por un lado para agradecer a vuestra asistencia, para agradecer también a los compañeros de Aranjuez, de nuestra delegación en Aranjuez, que hayan decidido también tirar para adelante con este proyecto editorial, que yo creo que es importante. Y hablo también por la parte de editor de Piedra Papel, que es la editorial que ha tenido el gusto de coeditar este libro con Juan y con la fundación, con la delegación de la fundación en Aranjuez, ¿vale? Por eso decía lo de la bicefalia, por un lado como integrante de la FAL y por otro lado como editor de Piedra Papel, ¿vale? Yo en realidad conocía la obra de Caterina Gogú por referencias tangenciales, pero como mucha gente que sabíamos quién era, prácticamente no la podíamos leer porque se sabía poco, no se había trabajado su figura y en realidad pues yo empiezo a conocer un poco su figura por el interés un poco que me suscita Grecia desde el ámbito del movimiento libertario, pues sobre todo desde principios de los 2000. Sabía también, me hizo mucha ilusión ver que Juan y que los compañeros y compañeras de Aranjuez habían empezado un proyecto pues verdaderamente de recuperación de su obra y de su figura. Y además haciéndolo de manera muy interesante, de manera escalada, progresiva, inserta en la dinámica militante y en la dinámica cultural del sindicato de Aranjuez, que yo creo que algo que le hubiera gustado a Caterina, ¿no? Y que yo creo que es una perspectiva interesante. No recuperar o no poner en valor la obra de los autores fuera de su contexto y sobre todo hacer justicia un poco a la herencia política y poética de los autores, ¿no? Hacer ediciones que en un determinado momento puedan edulcorar su figura o que la saquen un poco de su contexto de lucha, ¿no? De su perspectiva ideológica y militante, pues bajo mi punto de vista no me resulta interesante. Lo que resulta interesante es que los poemas de Caterina pues se lean en huelga, se lean en sindicatos, se lean en barricadas, se lean en contextos de lucha, que es lo que a ella le hubiera interesado. Y desde luego que esta edición esté a cargo de Piedra Papel, que es una editorial anarquista militante, y que esté a cargo de la delegación de la Fundación en Aranjuez, yo creo que hace justicia, ¿no? Un poco a esa perspectiva, ¿no? En el terreno de lo concreto, pues esta obra no se podría haber hecho sin el esfuerzo de Juan Merino, que como todos los que lo conocemos, que somos muchos de los que estamos aquí, pues es un compañero insustituible, de los que militan yo creo que 24/7, incluso él dice que ahora está 24/7, pero antes de estar jubilado también era así. O sea que en principio sin su esfuerzo y sin su aliento incombustible este tipo de proyectos no se podrían llevar a cabo. Y desde luego que yo un poco desde fuera como lector, y como militante de CNT, es más que digno y reseñable la labor editorial que está haciendo Aranjuez, porque desde luego, ojalá si hiciera una labor tan seria, tan importante como está haciendo un sindicato de la CNT como Aranjuez. Vamos, que está traduciendo, está publicando obras interesantísimas que ya quisieran alguna editorial estar poniendo encima de la mesa. Y eso desde luego un esfuerzo colectivo, pero bueno, también en lo que tiene que ver con el esfuerzo militante concreto, pues hay que celebrar lo que hace Juan. En este terreno es preparar una antología con una serie de poemas concretos y hacer una traducción de una obra que evidentemente pues necesita muchísimo tiempo, ¿vale? Yo no me puedo extender más. Como siempre que ocurre en estas presentaciones de los jueves por la tarde, pues coincide con un momento de mucha actividad en la biblioteca, con investigadores, con colaboradores, y nunca me puedo quedar ni siquiera las presentaciones de mis propios libros, ¿vale? Entonces, me sabe mal, pero os dejo
os dejo con Juan. Solo una cosita más, teniendo en cuenta un poco en las fechas en las que nos encontramos, pues bueno, este va a ser como el último acto público, porque la FAL sigue abierta hasta fin de año. Este es el último acto público que se va a hacer. Se están grabando prácticamente todos los actos, se van colgando poquito a poco, excepto algunos actos que los propios autores no quieren que se graben, o quieren que se graben pero no quieren que se divulgan, por distintos motivos, ¿no? Este acto se grabará, mis palabras entre comillas aparecerán en el YouTube y por tanto se verán más allá de la gente que estamos aquí, ¿no? Por mi parte, como editor de Piedra Papel, y yo entiendo que Juan también, yo creo que lanzar un poco un mensaje, entre comillas, ¿no?, a donde llegue, ¿no?, que tiene que ver con la puesta en valor de los pequeños esfuerzos editoriales, ¿no? Me permito un poco el lujo de hacer un alegato a esos pequeños esfuerzos editoriales que al final, si no se emprenden, no pueden ser pequeños, pero más vale es hacer algo que no hacer nada, ¿no? Y si luego a la hora de la verdad un trabajo emprendido por dos pequeñas editoriales permite que la figura de Caterina Gogú sea más conocida, desde luego eso es mejor que nada, ¿no? Entonces, bueno, lanzar un mensaje también a toda la gente que nos sigue, que sabemos que está muy vinculada también al mundo del libro anarquista, para que no cejen un poco en el empeño de seguir editando y de seguir trabajando la recuperación de figuras vinculadas al movimiento anarquista como esta, ¿vale? Nada, os dejo con Juan. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, me sumo al agradecimiento que ha hecho Juan al público. Pero quiero también agradecer, como también ha hecho él implícitamente, el trabajo de la gente que conmigo ha mejorado un poco el texto, porque lo que yo hago, en este caso la traducción, ha pasado por muchas manos antes de llegar al libro. Le agradezco también a esas personas. Se lo agradezco también a CNT Aranjuez, cuyo sindicato, sin el sindicato, sin mi propia militancia en el sindicato, esto no podría haber sido. Se lo agradezco también a unas alumnas que tuve hace unos años, alumnas y amigas, que se prestaron a recitar poemas de Caterina Gogú para hacer un programa que todavía se puede oír en Radio Alegría Libertaria, que vuelve a emitir a partir de enero, según tengo entendido, a Piedra Papel, porque por la confianza, hay que decir que ciega, porque dijeron que sí sin conocer nada en el proyecto. Y quiero subrayar lo que ha dicho él, el empeño que tenemos también desde la FAL en Aranjuez de buscar colaboración con editoriales del mundo libertario para trabajar y editar en conjunto y dar más fuerza a este tipo de empresas. Quiero también dar las gracias a la FAL, no solamente porque nos haya cedido el tiempo y el espacio, sino porque fue precisamente Miguel, un compañero de Juan, quien en una llamada hace unos años me preguntó si había habido una consulta sobre Caterina Gogú, que una poeta griega libertaria. Yo no tenía ni idea, ni siquiera la conocía, pero eso hizo que mi curiosidad natural por las cosas que me hiciese investigar. Traduje pues, un par de poemas, algunos de ellos los vamos a leer aquí. Y nada, pues esos poemas creo que se leyeron por primera vez pues, hace unos años en las comidas que hacíamos por cuidados el 8M para nuestras compañeras que estaban en la lucha, y cada media hora más o menos en la comida, antes de la comida, recitábamos poemas y ahí se recitaron los primeros poemas de la Gogú. Después de los agradecimientos tan largos, tan extensos, quiero avisaros de que estáis aquí en una presentación de un libro, pero en un libro de poemas, pero que estáis en un acto político. Esto es un acto político. Es un acto político porque, como ha dicho Juan, la poesía de Caterina Gogú es, en el más estricto sentido de la palabra, una poesía política. Si ella estuviese aquí, estaría encantada, pienso yo,
de que, por ejemplo, se vinculase esta presentación con, por ejemplo, dos casos de la vida actual. Uno de ellos es el de los 6 de Zaragoza y otro es el de las 6 de la Suiza. Situaciones tan absurdas como se están viviendo en la actualidad, por ejemplo, en estos casos, son las que ha vivido y las que ella convierte en poema en sus libros. Por hablar de uno de ellos, el caso de las 6 de la Suiza, sabéis que hace 7 años una compañera que trabajaba en una pastelería denuncia a su empleador por caso de ¿cómo se dice? De acoso y también de pagos retrasados y demás. En fin, el caso es que esa denuncia que llevan compañeras de CNT, haciendo uso del derecho sindical, con piquetes, de la manera legal, siempre sin intervención de la policía, esa denuncia, por efecto del perverso sistema judicial español en algunos casos, termina condenando a esas 6 compañeras a 3 años de cárcel y al pago de 120.000 euros. Pues quiero poner de relieve este hecho para que en la medida de lo posible se difunda. Es un acto político también en su concepción. Caterina Gogu, cuando compone todos sus poemas, como veremos, espero explicar hoy, no se entendería su poética sin comprender que cualquier visión que adopta de las cosas está marcada por una decisión política que es de carácter libertario y que determina cualquier tema que toque. Pero lo dejamos para luego. Entonces, en su composición, en su concepción, ella vivió una vida muy atribulada, perseguida, al margen de la sociedad convencional, en un ámbito que hoy llamaríamos marginal. Es también un acto político en su traducción, porque esta traducción, como ya ha adelantado Juan, pues forma parte de tal como lo entendí yo, siguiendo el ejemplo de mis compañeros y compañeras de sindicato que aportan parte de su conocimiento y de su ejercicio profesional para la mantención, incluso económica, del sindicato con su actividad, me llevó a mí yo daba clases de griego, ¿de qué manera puedo contribuir? Pues traduciendo a lo mejor textos que sean afines políticamente a nuestro ideario y que al mismo tiempo sirvan para dar difusión a la idea. Y bueno, desde esa perspectiva, ya se han coeditado con el mayor número posible de sellos editoriales, pues la historia del movimiento libertario español durante el franquismo, no sé si los diré todos, porque no me acuerdo, pero Prometeo contra Leviatán, Franz Kafka, el anatomista del poder, y en breve, también con esta casa, con la FAL, en coedición con la FAL, editaremos un libro también de un griego en el que estudia los testimonios, recuerdos, memorias de en torno a 12 anarquistas, buscando cuál ellos pensaban que era la causa de que, primero, la revolución social hubiese durado solo un verano y cómo se había perdido la guerra. Bueno, es una aventura. Y también un segundo proyecto que ya será inminente a la vuelta y que coeditamos también con otras editoriales, con Pierre Babel, con El Garaje, con Volapuc y me falta una, con Calumnia, de un libro sobre Dostoyevsky que se titula Demonios y nihilistas, el Dostoyevsky político, que también, bueno, dentro de todo esto está el proyecto de la Gogu. Querría poner un poema de la Gogu, pero que no está Juan, pues lo voy a leer yo en español. Lo siento, porque me gustaría que vieseis, a ver, luego si viene es el que lo ponga. Me gustaría que lo vieseis cómo recitaba ella, porque merece la pena, pero lo haremos. Ahí tenéis el texto griego. Espero, sí, ¿no? Venga. Y son 4, os explico, voy a empezar con 4 poemas muy breves en los que voy a hacer una serie de referencias para que veáis, o para transmitiros un poco la forma de composición de Caterina Gogu. Luego hablaré un poco de ella. Ella, en su vida habitual, fue actriz.
Hablaremos un poco de su actividad como artista y luego pasaré a hablar de su biografía, pero de la biografía que se transmite en los poemas, no una biografía convencional. Y también, a partir de ahí, insertaré su obra dentro del movimiento de la época Caterina Go vivió entre 1900. Es que yo vivo en el mundo bizantino. Pero bueno, en 1940 y murió en 1993 como consecuencia de una sobredosis de barbitúricos. No se sabe si consciente o inconsciente, pero no importa esto. Bueno, para integrar un poco toda su obra en la época. Juan, ¿puedes poner ese vídeo? Απόδιαμαν τέλους σταυρούς, τραβεστή πατέρων. Γλύφοντας, υπογράφοντας, ηγετεύοντας και ουρλιάζοντας. Ναι. Te falta un verso. Ξεφτυλισμένα. Ναι. Es un breve poema de unos 10 versos, no sé, que dice, bueno, ahora ponme la pantalla esta, por favor. Lo tenéis ahí en la pantalla, que dice en español, dice, más o menos, ella la contaba, bueno, ella fue actriz y ya hablaremos de esta película. Dice el poema, nadie se salvará y esta carnicería no tendrá ni un no apenas mortecino. Nos hundimos, en picado a 300 o más, en aguas sifilíticas sin fin, con anatemas y golpes en la cabeza, de cruces de diamante de padres travestis, lamiendo, firmando, implorando y gritando serviles, sí, 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 sí. Este es un breve poema. Si os dais cuenta, lo que hace, y es muy habitual en ella, es presentar una escena que se puede representar, o sea, quiero decir que es una escena casi teatral. Y aquí vemos a unos padres travestis que golpean con cruces de diamante a la gente que se hunde a toda velocidad en aguas de sífilis y además, digamos, con cierto gusto, servilmente aceptándolo, ¿no? Eso es lo que cuenta el relato. Sin embargo, la interpretación admisible es múltiple. Podemos pensar en una interpretación existencial, ¿no? Con qué servilismo y aceptación, de qué manera tan sumisa aceptamos una vida que a lo mejor muchas veces no queremos. Podemos interpretarlo políticamente, con ideales a los que renunciamos o a los que servimos que no son los nuestros, etc. También laboralmente, ahí sí que se ve claramente, ¿no? Porque habla incluso de eso, que firmamos contratos que son abusivos, que van contra nosotros y los aceptamos casi con una sumisión, una servidumbre voluntaria, que diría Etienne de la Boétie, o incluso de un punto de vista moral. Bueno, quiero decir que la interpretación es muy actual, ¿no? Otra característica es que el lenguaje que utiliza Caterina Go es un lenguaje cotidiano, yo incluso diría que corriente. Es fácil de entender, no hay retruécanos ni nada, es fácil. Leo ahora otro muy breve. ¿Qué dice? Son 4 muy breves, amigote, por teléfono no se dice. En cuanto bajes aquí, te enseñaré unas alas grandes que me han salido. Te enseñaré qué ligera volaba, yendo a la reunión prohibida, porque en mi mano silbaba una cadena gorda. Aquí la escena, otra vez una escena, digamos, teatral, representa una conversación telefónica cotidiana entre 2 compañeras y una que acude a una reunión clandestina con una cadena por si acaso las cosas van mal, ¿no? Bueno, eso es lo que cuenta, pero habla de un mundo ilegal, de un mundo en el que él ya vivía entonces. El mundo ilegal y oculto, con imágenes muy potentes, ¿no? El activista es en este caso una mujer con alas. Eso es muy frecuente en ella, ¿no? Como todos los mártires de la lucha tienen, muchas veces le salen alas, son ángeles.
Y luego aparece también la imagen de la cadena gorda para la lucha, para los incidentes. Hay un mensaje profundo de Gran Calado porque está invitando, y no es el único poema, a la lucha callejera, diríamos, ¿no? A la cale borroca, diríamos aquí, o incluso a la lucha armada. Y otra vez el lenguaje es comprensible, no hay nada que explicar, es claro. Tercero, otra tercera escena, ¿no? Podríamos montar incluso una obra con sus poemas. El poema de los pocos que tiene título se llama Movimiento de Mujeres Democráticas. Tiraban a matar. Disparan al aire, dijeron ellas. Luego el pequeño charco de la parada se llenó de sangre. Son de plástico, dijeron ellas. Luego cayó al suelo. Se ha desmayado, dijeron ellas. Hablan. Se quedó inmóvil. Habían partido. Habían cogido el tranvía, se habían ido, se van. En estos apenas 10 versos estamos en una manifestación femenina que, como ya veremos en adelante, parte siempre de situaciones reales. Esto es una manifestación en la que la policía mató a un manifestante. Y lo que cuenta ella es eso. Pero fijaos de qué manera, ¿no? Una manifestación de mujeres con una graduación progresiva, disparos al aire, pelotas de goma, desmayo y asesinato, finalmente. Luego está también la potencia de la exposición de los propios hechos desnudos. Prácticamente aquí un profesor de literatura no diría que hay aquí figuras literarias, simplemente describe la escena, ¿no? Las mujeres miran a otro lado cuando pasan las cosas y al final hay un muerto. Tercero, ya es el cuarto, igual es el cuarto. Venga, si alguna vez me pillas mintiendo, déjame que te diga, no te apresures y no me llames mentirosa. Es ahora cuando ya no puedo distinguir y confundo dónde acaba el sueño y dónde empieza la verdad. Esta es una confesión íntima entre amigas que refleja la difusa frontera entre el sueño y la mentira y la dificultad de distinguir entre uno y la otra en el mundo de la utopía. No es una mentira, es una utopía lo que tiene en la cabeza, ¿no? No estoy mintiendo, lo que pasa es que no es ahora. Bueno, si juntando estos 4 poemas podemos ya resumir, por ejemplo, que hay una potencia poética que se basa en la escenografía por una parte y en el dramatismo. Son escenas en las que la situación de la protagonista, siempre es una protagonista, casi siempre, se enfrenta a situaciones límite, pero como ella se enfrentó a situaciones límite en su propia vida, como ya vais a ver. Los temas, pues ya veis en estos cuatro ejemplos que he puesto, son la servidumbre voluntaria, la invitación a la acción, a la lucha armada incluso, la intensa conciencia de ser mujer en un mundo de varones o el planteamiento de la utopía pues como realidad. En estos 4 casos, ¿no? Bueno, a ver, sí se me ha olvidado. Mirad, tenía aquí los textos de los otros poemas, pero echales una ojeada y ya está, ¿vale? Este es el de muchachote, y este es el movimiento de mujeres democráticas, y este es el último que he leído. Si alguna vez me pillas, dices que digo mintiendo. Bueno, vamos a ver. Katerina Gogu, que nació en 1940, Dios mío, pues fue una actriz de cine que adquirió mucha fama desde muy joven, era una especie de niña prodigio, con 12 años empezó a actuar, se hizo muy famosa gracias a papeles secundarios que interpretó en películas de una productora de comedia costumbrista, podríamos decir, que se llamaba Finos Films, y en las que daba vida a jóvenes alocadas, rebeldes o incluso a criadas escandalosas. Como voy a leer algunos títulos lo vais a comprender, pero mutatis mutandis, y salvando las distancias, que son muchas, podríamos decir que es como esas películas en las que participaba Concha Velasco, ese tipo de películas de la época, ¿no? Bueno, pues os digo solamente algunos títulos de los casi 40 en los que intervino. Ya digo, desde los 12 años pues hasta que ya era una mujer madura con 30. La madera sobre el paraíso y Ley 4000, que no dicen nada, pero fijaos. Señora director, es el título de la película. Otro, Boda a la griega. Bueno, ya va, ¿no? O La mujer que tema al marido. Fijaos. O
Una familia loca, loca. Esos son los títulos de las películas. ¿Os hacéis una idea ya, no? Y bueno, parece que hay una esquizofrenia muy grande entre esta actriz y la poeta que acabamos de leer hace nada, ¿no? Bueno, sin embargo, a mediados de los 70, coincidiendo más o menos con la caída de la dictadura de los coroneles, renunció a este tipo de cine comercial, y ya veremos por qué, pero bueno, e intervino muy activamente en un nuevo cine de temática social. Su pareja de entonces, Pablo Stasios, era director y dirige un par de películas. Bueno, interviene en una película que se llama El Duro, en esta nueva fase, que más o menos presenta la experiencia de un joven del mundo rural que llega a la urbe a trabajar en cualquier cosa, en fin, digamos ya otro tipo de cine, ¿no? Por ese papel que interpreta en esta película, recibe el premio a Mejor Actriz en el Festival de Tesalónica de ese año. Luego está ¿cómo se llama esta película, hombre? 1922 tiene el título, y está basada, esta segunda, en una novela de Elia Benesi que cuenta una experiencia personal, y es que él estuvo preso en los campos de concentración turcos en el momento posterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces la película ya es de otro tono. Uy, esperad, es que tengo aquí, mirad las películas, los carteles, ¿los veis? Os hacéis una idea con esto, ¿no? Este es una familia loca, es esta. Este matrimonio a la griega. Bueno, y aquí tenéis la mujer que tema a su marido. ¿Veis ahí? Casi, no sé si hacer referencias. Yo tengo referencias en España ahora, aquí mismo. Sí, con estas imágenes. ¿Veis? La señorita director. Señorita director. Bueno, ¿veis? Ahí. Y luego el nuevo tipo de cine es este. Este es una película de la que he visto imágenes. En esta película que se llama Petición, ella es guionista y sus poemas, recitando, habéis oído uno, hace como de narradora. En esta película, por ejemplo, en Petición, se cuenta una historia real, como casi siempre pasa con la Gogo, ¿no? En un momento determinado, en una taberna griega, coinciden un grupo de personajes del lumpen social ateniense con un grupo de policías, coinciden, quiero decir, en el espacio. Y en la actuación hay un cantante, y entonces el cantante interpreta a petición. Es que no me acuerdo cómo se llama el protagonista, pero él hace una petición y los policías ejercen su poder y digamos que impiden que se cumpla la petición, y eso termina el protagonista matando a 3 policías. Eso fue un hecho real. Pero lo pasan a cine, y es donde ella interpreta estos versos que habéis visto de Nadie se salvará. Bueno, hay otras películas, en una de ellas, la última, Austria, fin del juego, que es también coautora del guión, fue premiada con el Premio Nacional de Interpretación, quiero decir que era una actriz de mucha pujanza. Bueno, en 25 años había participado como actriz en 6 obras de teatro, en 2 series de televisión y en unas 40 películas, la mayoría de la productora esta Finos Films, ¿no? Cuando era joven. Bueno, Juanito, vaya. Vamos a poner otro vídeo para que la veáis recitando dentro de esa misma película. Luego, cuando venga, no pasa nada. A continuación voy a hacer una biografía, si os parece, pero voy a hacer una biografía basada en sus poemas. No una biografía cronológica. Juanito, pon, por favor, el otro vídeo. Es un poco más largo, dura 3 o 4 minutos, pero es un poema en la que ella habla de la soledad. Θα έρθει καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκητάλη. Μην βλέπεις εμένα. Μην κλαις. Εσύ είσαι η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη.
Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γυρμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι, σκέψου, θα μιλάνε με χρώματα κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μονάχα σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός. Για το μάθημα της ιστορίας. Είναι Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα, δύσκολη καιρή. Και θα έρθουνε κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρόλα αυτά, Μαρία. Pues bueno, este poema no lo voy a leer ni lo voy a traducir para dejaros como tarea, pero habla, empieza, el primer verso es: llegará un día en que las cosas cambiarán. Y ese poema adopta la forma de una conversación en que la protagonista, vamos a suponer que es la propia Gogu, habla con una tal María y le da consejos para que las cosas cambien, que ella ya está luchando y le pasa el testigo o algo así, ¿vale? Bueno, dime. Sí. Oye, tengo que buscarlo, Juanito, esto no estaba preparado. ¿El último? No. Jo. No hemos puesto índice, chaval, me cago en... No, que no, ya está. Si son 40 solo, alguna vez llegaré. 41 me parece que son. ¡Aquí está! Venga, lo leo. Llegará un tiempo en que las cosas cambiarán. Recuérdalo, María. ¿Recuerdas, María, en los recreos, aquel juego en que corríamos llevando el testigo? No me mires, no llores. Tú eres la esperanza. Escucha, llegará un tiempo en que los hijos elegirán a los padres. No saldrán al azar. No habrá puertas cerradas con encorvados fuera. Y el trabajo lo elegiremos. No seremos caballos a los que miran los dientes. Una gente piensa, hablará con colores, otra con notas. Guarda nada más en un frasco grande con agua palabras y conceptos como estos: inadaptados, represión, soledad, precio, lucro, vejación, para la clase de historia. Son, María, no quiero mentir, tiempos difíciles. Y vendrán más. No sé, no esperes mucho de mí. He vivido tanto, he aprendido tanto, digo tanto, y de cuanto he leído una cosa retengo. Lo importante es que siga siendo una persona. Cambiaremos la vida, a pesar de todo eso, María. Ya está. Eso es todo. Bueno, pues iba a hablaros ahora de su biografía, pero a través de sus poemas. Porque en realidad, como ya he dicho, he sugerido alguna anteriormente, todos los poemas de Katerina Gogu nacen de una experiencia real, personal, hasta un punto impresionante. Hasta que el punto de que podemos llegar a decir que su obra, o si queréis, esta pequeña antología, es una crónica de la Grecia de su época, una crónica histórica de datos. Voy a pasar a hacer una relación. Por ejemplo, ella nació en el 1940, en el año en que las tropas alemanas entran en Grecia y están hasta el 44, con la ocupación alemana e italiana. Inmediatamente después vive la Guerra Civil, 46-49. Después, un periodo más o menos largo de unos 15 años, hasta el 67, de una especie de democracia burguesa excluyente, formal, pero porque hay ideologías y tendencias que están excluidas, hasta que se proclama la dictadura de los coroneles, 67, que también vive,
y finalmente hasta el 74 y del 74 al 93 la que se llama también allí transición. Esa es la vida de Caterina Gogo. Entonces se puede seguir perfectamente a través de su obra. Pero incluso a veces con dataciones concretas, con fechas concretas, como por ejemplo un día, una experiencia en la lucha callejera. Bueno, de todo lo que voy a decir, que es que son 40 poemas, está todo extraído de los 40 poemas, voy a decir tantas cosas que parecerá que es mentira, pero si queréis, voy directamente al poema, lo tengo apuntado, el poema número 7, ¿vale? Porque, lucha callejera, la declaración de arrepentimiento, hubo un tiempo en ese momento de la democracia formal, en que a los militantes de la izquierda en general, no hace falta que sea extrema izquierda, se les exigió para reintegrarse en la sociedad, no sé si os suena, pues una especie de declaración de arrepentimiento, de renuncia de los principios. Pues hay un poema en el que se trata eso. Hay un poema que tiene su origen en el asesinato que se produjo de una mujer trans, de Sonia. Hay un poema en el que se relata una detención, o sea, que son escenas vividas. Pero, como he dicho que voy a hacer una biografía, empiezo con la ocupación. En un poema que está en la antología, ella cuenta cómo una niña, que es su trasunto, una niña, se encuentra con un guerrillero y cuenta su experiencia, pero no una experiencia de que se ha encontrado con un guerrillero. Lo ve como a un ángel que está preocupado, que está cuidando por ella. Luego eso sería el momento de la ocupación. En la guerra civil, 46-49, como he dicho, y sobre todo en el momento de la democracia burguesa, hay poemas en los que se habla de debates ideológicos, de la lucha obrera. Hay un poema en el que se pinta un 1 de mayo, pero de una manera muy sui generis. Luego, en la dictadura de los coroneles, pues hay represión policial en las que hay sospechosas, porque claro, ella estuvo varias veces en la cárcel, detenida. Hay un desfile militar, en época de la dictadura, como digo, un desfile militar que es inspiración de un poema. Hay una vida intensa de un grupo que lucha contra la dictadura. Se habla de la destrucción que provoca la tortura de una vida completa. Ya, por ejemplo, en la transición, digamos, en el último momento de su vida, el 74-93, habla de la vida cotidiana contra la represión en la transición, del proceso evolutivo ideológico de los activistas, cómo va viendo cómo sus compañeros la van dejando sola, se van integrando de alguna manera en el nuevo sistema y ella se va quedando sola. O, por ejemplo, redadas policiales, o la vida al margen de los partidos y contra los fascistas. La vida bajo sospecha, en la incertidumbre de que cualquier día puede aparecer muerta o detenida. O incluso, lo que hemos dicho antes, escenas de lucha callejera. Bueno, esa sería la biografía cronológica que os he propuesto, la biografía que cuenta sucesos, digamos, no sé si autobiográficos, pero vividos por ella, que representan bien la época cada una de esas épocas de la historia de Grecia. Pero hay también una biografía que podríamos llamar transversal, ¿no? De cosas cotidianas, por ejemplo. Espera, que es que se me olvida esto. Espera un momento, vamos a ver. Aquí tenéis las películas ya. Bueno, y aquí tenéis a Caterina Gogo de pequeña, cuando ya empieza justo antes en las primeras películas. Bueno, ahora vais a verla en una película. A ver si lo sé hacer. Ahí. Esa es ella. Bueno, y aquí tenéis, por ejemplo, una escena, ya veis, del periodo de la ocupación. Eso es la plaza de Sintagma, si no me equivoco. Aquí tenéis la guerra civil, por ejemplo. Escenas que parecen como paralelas, ¿no? Nos parecen paralelas. Esta es la época de la democracia burguesa. Tenéis aquí el segundo a la izquierda es Konstantinos Karamanlis, que es el muñidor, y a su derecha a su sobrino, que fue el último presidente de Grecia antes de la crisis, antes de 2008.
el sobrino, los dos se llamaban Constantinos Karamanlis. Esto sería la dictadura de los coroneles. Tenéis ahí ¿cómo se llama este? Constantino se llamaba, ¿no? Rodeado de todo, de ellos. A ver, quita esto de aquí. Y aquí sería pues la época de la transición. Bueno, vamos a poner ya una que nos sirva. Veis la manifestación de un 1 de mayo. Y aquí tenéis, mirad, esta es la tríada de los llamados poetas malditos, de los que hablaré después. Son Pablo Sidiropoulos, Nicolás Asimos, del que hablaré, estuvo detenido, y la propia Caterina Gogu. Bueno, dejamos esto. A ver cuál es la siguiente. Bueno, cuando está componiendo. Vale, bien. Y os cuento lo que decía la biografía transversal. Un poema habla de la liberación de la mujer. Fijaos que parecen como si fuesen escritos hace nada, ¿no? Otro de una mujer activista implacable, pero activista de la libertad. Otro poema que habla de una ama de casa transida de consumo en un supermercado. Pero esto todo le sirve para verle la parte, digamos, combativa. No creáis que es complaciente, nunca es complaciente. Se denuncia el racismo, se defiende a los migrantes, se denuncia la explotación sexual y la marginación social en el poema 23. Lo digo para que veáis que está todo documentado, ¿vale? La brutalidad intransigente contra la diversidad sexual, la lucha política por los derechos de la mujer, el apoyo mutuo político para combatir la soledad, que eso está en el poema que yo pensaba que iba a recitar y me he equivocado y he puesto otro, el de... Bueno, se habla también de anticapitalismo, de la necesidad de no cejar en la lucha, del desencanto del comunismo y del presentimiento del colapso. Fijaos que ella es una mujer que tiene siempre una visión muy prospectiva y que siempre piensa que se pueden cambiar las cosas, pero al mismo tiempo tiene la conciencia de que vamos al colapso. Y en esa dicotomía, del maridaje, de la combinación en esa falla que se produce es donde salen los poemas. ¿Entendido? Ella por una parte ve que esto no tiene solución, pero por otra parte lucha denodadamente por la solución, que parece una contradicción, pero ella no lo ve como contradicción. Es el clima en el que ella fermenta y en el que planta la semilla de sus poemas. O el abatimiento físico por las torturas, pero siempre, también, por ejemplo, otra contradicción, abatida por las torturas, piensa en el poder de lo imposible, otra vez, ¿no? El anarquismo, la utopía. Bueno, hay algún poema también en el que habla de metapoética, de la poesía. Hay uno muy bonito en el que ella habla del temor que tiene de convertirse en poeta, en un poeta convencional, pero también en un poeta porque ella concibe la poesía como una forma de combate. La poesía es como un arma, la poesía es resistencia en la Gogu. Bueno, y hay otro capítulo, digamos, de su biografía, que es el eterno combate que tiene durante mucho tiempo con las drogas. Pero dentro de ese campo, por ejemplo, podemos ver, y lo pinta de una manera estupenda, quiero decir que no en imágenes muy potentes, nunca complacientes, insisto, del síndrome de abstinencia, del ambiente lumpen de la droga, del viaje de la mente e incluso del proceso de rehabilitación. Todo eso está en el libro. Bueno, veis que es una selección consciente, que es deliberadamente sesgada. Estos poemas hablan de estos temas porque se publicaron primero en el órgano de difusión y expresión de CNT Aranjuez, que es el Altajo. En esa forma de colaboración que yo intuí de alguna manera, durante 3 años se estuvieron publicando mensualmente un poema y un comentario que explicase un poco el contexto e incluso algunas zonas oscuras de la poesía de la Gogu. Entonces, claro, si es una revista de un sindicato obrero, pues entonces la línea tiene otro tipo de poemas. Nunca son complacientes, pero son todos políticos en el sentido que os he dicho. Esto es un acto político, la presentación de la Gogu. Pero digamos que no son tan explícitos a veces, ¿no? Pero sí, siempre son... Bueno, como la selección, como decía, es
deliberadamente sesgada desde el punto de vista más político y más combatiente, porque estos poemas se publicaron en principio en un periódico obrero. Ahora lo vamos a poner ahí también para que luzcan en las estantes de las librerías. Bueno, recuerdo que esto es un acto político, ¿no? Por eso estáis dando cuenta. Vale. Y ahora, si os parece, voy a intentar, ya casi terminando, pintar, describir cómo era el ambiente, digamos, anarquista en el que Gogou se movía. Claro, estamos hablando de un sector muy concreto, ¿entendéis? No estamos hablando de toda Grecia, sino de un sector ya marginal de por sí, ¿no? Ella empieza más o menos vinculada con la extrema izquierda extraparlamentaria, pero inmediatamente se da cuenta, decepcionada un poco por la deriva política, que no tendré que explicar en este contexto, termina derivando hacia el anarquismo de una manera muy potente. Hasta yo me atrevería que hasta componer lo que podría ser el himno, un himno, allí en Grecia lo es, del anarquismo, y con el que voy a concluir la presentación, ¿vale? Bueno, pues os decía que cómo es el anarquismo, cómo está el ambiente anarquista en el que se mueve Gogou en ese momento. Pues está con estos dos, bueno, Pablo Sideropoulos y Nicolás Asimos, son los tres poetas malditos, les llama a estos tres. Entre ellos está la Gogou. Bueno, el anarquismo reaparece en Grecia en la dictadura, o sea, ingresó más o menos como en España un poco más tarde, a principios del siglo XX, pero la propia historia de Grecia en el siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, guerras intestinas entre medias, la ocupación, la Segunda Guerra Mundial, la ocupación, la guerra civil y luego la dictadura, digamos que no era el caldo de cultivo, imaginaos la represión para que surgiesen grupos o grupúsculos anarquistas. Bueno, en los años 60, el anarquismo reaparece durante la dictadura de los coroneles ligado a la resistencia, digamos, ¿no? A la resistencia a la dictadura. En el 67, entre 1963 y 1974, la dictadura. En torno a grupos minúsculos de resistencia, como digo, de acción directa, ¿no? Pero por otra parte, era muy habitual y sigue siendo que muchos griegos estudiantes estudien en el exterior, en París, en Londres. Y entonces, en los años 60, el movimiento estudiantil de mayo del 68 en París, a través de los estudiantes griegos que estaban por allí, que entran en contacto con las doctrinas anarquistas por una parte, pero también situacionistas, eso lo importan, incluso empiezan a difundirlo entre la juventud radical de Grecia. La resistencia alimenta ese tipo de conexiones, ¿no? En 1974, cuando cae la dictadura, y durante toda la década, podemos decir, pues comienzan a organizarse en pequeños grupos que mezclan ideas y prácticas inspiradas en los situacionistas y en mayo del 68, junto también con tesis mezcladas de casi todas las tendencias anarquistas históricas, de manera que, digamos que en esa época, el anarquismo griego, el incipiente anarquismo griego, está más interesado por cuestiones de estilo de vida, de contracultura, de arte, de feminismo, ¿no? Es menos ideológico quizá, es más, y sigue siendo, está más vinculado a las calles. Bueno, en aquel momento ya, incluso en plena dictadura, salen editoriales del ámbito, como la Biblioteca Internacional en Atenas o Acción en Tesalónica, que empiezan a traducir las obras que importan ideas situacionistas o también anarquistas, consejistas de la época, ¿no? En el 71 se publican Dios y el Estado de Bakunin, La Ley y la Autoridad de Prokoropotkin. En el 72, La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord. Se fundan las primeras librerías, Octapus, Grieta, en las que se organizan debates, en los que participan poetas, artistas, escritores, personajes marginales. Esto en una zona en que sonará que es Exargia, que es la zona esta de marginal, que ahora ya no. Se publican los primeros análisis, los primeros artículos en revistas, cuyo título voy a mencionar para que os hagáis una idea, y sobre todo porque la última tiene su aquel.
Tenéis aquí una, por ejemplo, hoy se me está olvidando esto. Aquí tenéis una del 77. El gallo que habla en la oscuridad, se titula. Se llama. Bueno, tenemos aquí el ataque a Cera, aquí y ahora, socialismo barbarie, y cuando el último capitalista sea estrangulado con las entrañas del último burócrata, la humanidad será feliz. El título. Bueno, estos grupos de resistencia al régimen dictatorial son detenidos, condenados a penas duras. Hay una revuelta a la Universidad Politécnica en el 73 que es reprimida duramente y que acaba en una masacre. Ese hecho es fundamental porque acaba con la dictadura. Bueno, es el principio del final de la dictadura. El 4 de mayo del 76 se convoca en los propíleos a la puerta de la Acrópolis la primera manifestación anarquista autónoma de contenido claramente político, en pleno conflicto con Turquía. Es una manifestación contra la guerra, una protesta contra la guerra. Hay también manifestaciones y actos organizados en favor y en defensa de la facción del Ejército Rojo, la Baader-Meinhof que se decía aquí, con víctimas y episodios violentos y sangrientos, con detenciones y asesinatos. Hablo de ello porque esos asesinatos aparecen en los poemas. Ya os he hablado de uno, ¿os acordáis del poema de Movimiento de Mujeres Democráticas? En el 77 son detenidos Nicolás Asimos y todos los editores de editoriales anarquistas. El caso se denominó sospechosos habituales y tiene importancia porque en los disturbios que se producen a continuación de esa detención, pues principalmente en ese barrio en Exargia, entre la policía y los manifestantes, un agente mata a Mijalis Prekas y ella lo cuenta en un poema. La juventud anarquista se reúne pues, en pubs, en tiendas, en cafeterías, etcétera, en ese barrio que concentra, que era como la República Anarquista de Atenas. Hay un movimiento de ocupación universitaria entre el 79 y el 81 que instigan fundamentalmente grupos de izquierda, pero también anarquistas. En el barrio este de la Politécnica, donde se está cociendo todo, eso se convierte en zona libre, en territorio de anarquistas, izquierdistas, hippies, organizaciones autónomas, afines, como autónomos, antiautoritarios, alternativos, y en ese espacio, tanto individuos como colectivos pueden salir su creatividad. En ese ambiente es donde viven estos tres que desarrollan su actividad. En ese ambiente se crean los problemas de la GOGU, la generación del 70. El 17 de noviembre de 1980 se convoca una manifestación, una gran manifestación, para celebrar el 7º aniversario del derrocamiento de la dictadura, 7 años después, ¿no? En esa manifestación, la policía mata a una trabajadora joven, Stamatina Kanelopoulou, y al estudiante Jacobo Skoumis. Katerina Gogu cuenta esas escenas en sus versos. Bueno, lo importante en este momento es que se detecta la fuerza que tiene ahora un nuevo movimiento social de tácticas de confrontación y enfrentamientos callejeros. Es en ese momento, ¿no? Bueno, la represión y la violencia policial contra el movimiento anarquista ya se vuelve habitual. Finalmente ya, vamos terminando, en el 85-86, recordad que muere en el 93, ya hay frecuentes manifestaciones y enfrentamientos entre anarquistas y policía. En una de ellas, en el 5 años después, en el 12º aniversario de lo de la Politécnica, los disparos de los antidisturbios matan a Mijalis Kaltesas, un joven de 15 años. El asesinato, provoca muchos disturbios, pero bueno, otra vez, el asesinato de Kaltesas también está citado en esa escena, la cuenta también Katerina Gogu. Bueno, eso en el ámbito anarquista, pero ya he dicho que la Gogu en su origen viene de la extrema izquierda extraparlamentaria. Bueno, la deriva del Partido Comunista del QQE suscita en general el desencanto en la población, digamos, radical, la que está en las calles, y entonces ese barrio, esa especie de ámbito anarquista, se va transformando en un barrio alternativo en que conviven el punk y el pensamiento anarquista, y se difunden mensajes contra el neoliberalismo, el populismo reaccionario, la democracia liberal y el Estado. O sea, fijaos a dónde hemos llegado, ¿no?
A finales de los 80, pues el anarquismo lucha contra las desigualdades de género, el patriarcado, el racismo, la represión de las minorías nacionales, el anticapitalismo, el monopolio estatal de la violencia, la ocupación de los inmuebles. ¿Os suena? Esto tan moderno, ¿no? Bueno, en este clima de represiones de ilusiones políticas frustradas, de violencia y de muerte, como he intentado señalar, encuentra la plasmación estos versos. Como no me preguntáis, voy a hacer la pregunta yo. ¿Cómo es posible que con este material del que estoy hablando se pueda hacer poesía? Bueno, ya he puesto algunos ejemplos, ¿verdad? Bueno, si echando mano al gran poeta libertario Jesús Lizano, que decía que un poeta es aquel que ve belleza y tragedia. Pues, Caterina, está claro, creo que habéis percibido bien que la tragedia la detectaba al instante. No voy a decir que sea poesía fea, pero es poesía no complaciente. Ella encuentra la belleza en el ideal. Cuando describe a un activista, describe a una especie de héroe hermoso y maravilloso. Da gusto, es un nuevo Jesucristo. O sea que, por eso, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene una sensibilidad nada complaciente. Su propósito es revelar la realidad, el doble fondo social, como si tuviese ojos que ven cosas donde los demás no las vemos. Y es desasosegante y poco complaciente porque te las pone delante de los ojos de tal manera que aunque no quieras verlas, las ves. Bueno, digamos que es también poco complaciente porque denuncia el olvido, este pequeño burgués que está revestido de cambio y de progresismo, que ya no consolaba a casi nadie entonces, y por eso sí, ella se rebela contra él en las luchas populares, porque había que rescatar a la humanidad, vamos a decirlo así, tanto de la brutalidad estalinista, por decirlo de alguna manera, pero también de la invasión del capitalismo. En ese giro que da ella desde la izquierda radical hacia el anarquismo, digamos que se puede ver, digamos, que el fin suyo último es la persecución del ideal revolucionario. Y yo voy a hacer una especie de tres características que creo que definen un poco la poesía de Lagogu. La primera sería que lo que he intentado también sugerir antes, que su posición política, la posición política previa, determina la mirada que tienen sus versos sobre todo lo demás, sea el tema que sea. Puede ser la familia, el amor, la profesión, la amistad, que todo está condicionado por la visión radicalmente política y además implacablemente política de Lagogu. En segundo lugar, no digo que rechace la disciplina formal, pero sí que la tiene un poco al margen, le interesa más el contenido. Aunque, como digo, no es que abandone como va a intentar demostrar después, que abandone la poesía, digamos, la parte estética. Pero lo principal, lo que a ella le interesa, creo yo, es el contenido. Entonces, digamos que en cierto modo rechaza la disciplina formal, pero lo que hace es transferir la reflexión política y las experiencias íntimas, además políticas y traumáticas, de la memoria a la realidad. A la realidad del momento, el sociopolítica, que como digo puede ser ahora. Y tercero, conectan sus poemas muy bien con la moral política, la experiencia histórica, la realidad, la función de la memoria y la imaginación, con muchas referencias intertextuales, intelectuales, y menos con el lenguaje. Pero el lenguaje no lo descuida. A ver, voy a hacer un breve inciso para señalar ese contraste que hay entre el colapso. Ella está convencida de que vamos al colapso, pero por otra parte invita constantemente a seguir con la lucha, que parece que es una contradicción, pero no lo es, ¿eh? Bueno, finalmente ya para acabar, por ejemplo, en los poemas de Lagogu encontráis blasfemias. Un uso intenso, muy intenso del argot, de la lengua oral, de exclamaciones,
habla incluso prosaica, que parece, digamos, reñida con la poesía, ¿no? O reñido con la poesía. Sin embargo, ese tipo de recursos que parecen prosaicos conviven con la musicalidad, con el perfecto tratamiento técnico de los versos. Usa con abundancia la anáfora, la ambigüedad, la ironía, y en cualquier caso, la gran virtud que tiene Lagogu es que presenta personajes en unos primeros planos en los que vemos los rostros perfectamente. Y quizá lo más interesante de todo es que estos protagonistas, estos personajes son inmigrantes, travestis, prostitutas, pobres, personas excluidas, oprimidos, siempre en el ámbito marginal, que funcionan además de una manera que se convierten en una crítica silenciosa, sin decir nada, casi como hemos visto en algún poema, ¿no? Que está contando cosas cotidianas, pero que tienen una profundidad, una carga de profundidad tremenda. Bueno, funcionan como crítica social silenciosa, feminista y de clase, que es lo que quizás se echa de menos ahora, ¿no? La falta de conciencia de clase en muchas cosas. Bueno, para terminar, voy a deciros, ella misma en un momento determinado dice algo así, que son 2 versos que no me acuerdo dónde están, pero bueno, si alguien tiene interés se los busco. Dice: camino como cristiana entre los anticristos, negra y atea en el gueto del Ku Klux Klan. Está siempre en territorio hostil, siempre. Y para terminar, en este santuario de la libertad y del anarquismo, voy a leer un poema que podemos considerar como un himno libertario. Y que curiosamente, si no he hablado de esto, tenéis aquí, bueno, madre mía, a ver, tenéis aquí ediciones, esa que hemos dicho, aquí tenéis ediciones en Grecia, la primera edición que se hace de un poema en una revista que edita Piedra Papel con Calumnia. Eso que se ha caído es la obra... No pasa nada, la obra completa de Lagogu en griego, excepto este poema, que es lo que quería decir. Aquí está la obra completa de Lagogu, incluso obra que se editó post-mortem, se recuperó algo, pero no está este poema, que curiosamente se editó en una revista en el año 83, diría yo, en una revista, que no me acuerdo cómo se llamaba, Topráximo, que editaba Paola Rebeniotti, que era la primera mujer trans. Bueno, la primera, no sé la primera, pero que sigue todavía muy activa y muy combativa. Bueno, que creo que es el mejor lugar para leer este poema, Juan. ¿Me lo permites? Bueno. No me interrumpas, estoy soñando. Sometidos hemos vivido siglos de injusticia, siglos de soledad. Ya no me detengas. Aquí y ahora, siempre y en todas partes, sueño con la libertad. Restablezcamos en cada uno la singularidad hermosa de la armonía del universo. ¡A jugar! El conocimiento es alegría, no es recluta escolar. Sueño porque amo. Grandes ilusiones en el cielo. Obreros con fábricas ocupadas contribuyen a la producción mundial de chocolate. Sueño porque sé y porque puedo. Los bancos producen ladrones, las cárceles terroristas, la soledad inadaptados, el producto la necesidad, las fronteras los ejércitos, la propiedad todo. Violencia engendra violencia. No preguntes, no me detengas. Ya es hora de restablecer el acto supremo de la ley moral. Hagamos de la vida un poema y pongamos la vida en práctica. Es un sueño posible. Te amo. Y no me interrumpes ni estoy soñando. ¡Vivo! Tiendo las manos al amor, a la solidaridad, a la libertad. Cuantas veces sea necesario y desde el principio, yo defiendo el anarquismo. Amén.